Daniel Barranco, soy profesor de la Universidad del Atlántico Medio y en primer lugar me gustaría agradecer a la Comisión del Congreso de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento por haber aceptado esta charla que se titula Utilización de modelos experimentales de los seres vivos para la enseñanza de la ciencia. Hoy en día sabemos que en los laboratorios de investigación se utilizan organismos modelos para responder preguntas que de otro modo no podrían responderse. Preguntas como del tipo de cómo funciona o cómo se origina una enfermedad, como puede ser el Alzheimer, el Parkinson o el cáncer, cómo funcionarían tratamientos experimentales para curar este tipo de enfermedades u otras. Pues para resolver ese tipo de preguntas, incluso otras más básicas, relacionadas con el funcionamiento básico de las células que forman un organismo, tanto eucariota como procariota, pues para responder esas preguntas se utilizan modelos experimentales de los seres vivos. La idea que hay detrás de este proyecto es analizar los diferentes modelos experimentales de seres vivos que existen hoy en día para ver qué potencial tienen en el campo de la enseñanza de la ciencia y cómo podríamos adaptar pequeñas prácticas de trabajo diario que se hacen en los laboratorios de investigación donde utilizan estos modelos experimentales a un aula como puede ser de educación secundaria obligatoria, de bachillerato o incluso de formación profesional. Dentro de los modelos más famosos que hay que se utilizan en investigación relacionada con los seres vivos, pues tenemos, por ejemplo, el Nematodoca Rhabditis elegans, a la mosca de la fruta, a la levadura Saccharomyces cerevisiae, el ratón de laboratorio y por último en el terreno de las plantas, pues la especie Arabidopsis thaliana. Como decía, dentro de los objetivos que se han planteado para este trabajo serían, en primer lugar, identificar los modelos experimentales de seres vivos con aplicación en la enseñanza de la ciencia, clasificar estos modelos en base a la facilidad de acceso, los requisitos para su uso, la seguridad, si supone algún peligro o riesgo para la salud, y la interdisciplinariedad de estos modelos. Es decir, no queremos únicamente trabajar contenidos relacionados con la biología o con las ciencias de la vida, sino que también podamos aplicar en esas actividades contenidos relacionados con la matemática, con las informáticas, con la química o con cualquier otra disciplina. Vamos a identificar también recursos útiles para el trabajo con los organismos modelos, de forma que los docentes interesados puedan acudir a bases de datos para buscar protocolos que sean sencillos y que puedan aplicar en sus laboratorios destinados para la docencia. Y por último, se proponen algunas ideas de actividades para trabajar con estos organismos modelos seleccionados. Bueno, pues ahora uno a uno vamos a pasar por los organismos modelos seleccionados en el estudio. En primer lugar tenemos a las especies del género Saccharomyces. Estas especies pues, son hongos unicelulares que su ciclo de vida principalmente tiene dos fases, como se puede ver en la figura número 7. Una fase haploide en la que participan dos individuos, uno que se caracteriza como el individuo A y otro que se caracteriza como el individuo alfa, y estos individuos se cruzan y así es como se forma el individuo diploide. Que el individuo diploide por meiosis pues vuelve a generar otra vez los dos tipos de individuos haploides. Curiosidades de este modelo. Bueno, pues su genoma está secuenciado, como el de todos los modelos o organismos modelos que se utilizan en investigación, y el tamaño aproximado pues es entre unas 5 y unas 7 micras de diámetro. En cuanto al análisis de este modelo, pues bueno, se puede obtener a partir de grupos de investigación locales o también se puede adquirir comercialmente, ya que incluso en tiendas de alimentación pues venden especies pertenecientes a este género. No existen requisitos para el uso del modelo, no supone un peligro para la salud trabajar con este modelo y también es un modelo interdisciplinar. En cuanto a las actividades propuestas, pues en primer lugar podríamos partir de algo sencillo como una tinción y una observación al microscopio óptico de cómo se vería este modelo. En segundo lugar, podríamos realizar actividades relacionadas con replicación del cultivo que se hace en placas de Petri y trabajando en condiciones de esterilidad. Y por último, podríamos realizar actividades un poco más complejas que vayan encaminadas a determinar la variación de la morfología celular y de las colonias tras modificar las condiciones ambientales
en las que, bueno, pues estamos haciendo crecer diferentes cultivos de especies de este género, de Saccharomyces. En cuanto a los recursos que se facilitan para el diseño y el desarrollo de las actividades, en primer lugar tenemos la base de datos de GIST, donde en esta base de datos pues tenemos muchísimos protocolos relacionados con el cultivo, el mantenimiento en el laboratorio, cómo se hacen los cruzamientos, etcétera, cómo se afectan los cultivos ante cambios ambientales, etcétera. Y luego también proponemos la base de datos GIST Genome, donde en esta base de datos pues aparecen bueno, pues la secuencia de ADN de este organismo modelo y todos los diferentes mutantes, explicando las variaciones que tienen cada uno de esos mutantes que se han originado. El segundo modelo que se propone, ya estaríamos en un organismo pluricelular, pero dentro de los invertebrados, sería el organismo modelo Caenorhabditis elegans, nematodo, vive en el suelo, es su hábitat natural, es transparente, lo que nos va a ayudar también a ver su interior utilizando una lupa. No necesitamos muchos aumentos, con 40 aumentos es suficiente. Su ciclo de vida está compuesto por 4 estadios larvarios, de L1 a L4, y luego el individuo llega a un estado adulto que mide como máximo unas 1000 micras. Lo bueno del ciclo de vida de este organismo es que del estado L1 al estado adulto transcurren aproximadamente entre 40 y 48 horas, con lo cual cualquier tipo de actividad en la que queramos hacer alguna cuantificación de la dinámica poblacional, si crece o decrece, pues la vamos a poder realizar en un corto periodo de tiempo, ya que el ciclo de vida de este organismo es bastante rápido. También su genoma pues, fue secuenciado, como comentaba, como el de todos los organismos modelo. En cuanto al análisis del modelo, pues para obtenerlos podríamos conseguirlo a través de grupos de investigación que utilicen este modelo, podríamos solicitárselo, o también a través del Caenorhabditis Genetics Centers, que es un centro internacional que se dedica a suministrar los diferentes mutantes y la estirpe silvestre que se han ido creando de este organismo modelo, con lo cual podríamos solicitarlo ahí. Y también las bacterias de las que se alimenta este organismo modelo. No existen requisitos para el uso del modelo, no supone un peligro para la salud tampoco. Dentro de los nematodos, pues este no supone un peligro para nuestra salud y es un modelo interdisciplinar. Dentro de las actividades propuestas se propone el análisis de la anatomía de los nematodos, replicación del cultivo, estudio del ciclo de vida, trabajo en condiciones de esterilidad, que lleva asociado el trabajo de la replicación del cultivo, estudios poblacionales, igual que en el caso anterior, modificando las condiciones ambientales, y por último, ensayos de criopreservación y estimas de tasas de supervivencia, ya que para este organismo modelo hay desarrollado varios protocolos de criopreservación y podríamos aprovechar esos protocolos para hacer pequeños experimentos en el laboratorio y luego estimas de tasas de supervivencia. En cuanto a los recursos, pues se proponen dos. En primer lugar, el Workbook, que es una base de datos que recoge muchísima información sobre mantenimiento de este organismo en un laboratorio, e información sobre los mutantes que hay, etcétera. Y luego, por otro lado, tenemos el World Atlas, que nos vendría muy bien para todas esas actividades en las que hagamos un análisis de la anatomía de este organismo modelo, porque ahí hay muchas fotografías tomadas y explicaciones de precisamente eso, de cómo es la anatomía de este organismo modelo. Si continuamos con otro organismo modelo, el siguiente con el que podríamos trabajar sería Drosophila melanogaster. Seguimos en pluricelulares y hemos pasado ya a los insectos. Algunas curiosidades de este organismo modelo, pues el 50% de sus proteínas tienen análogos en mamíferos, presenta dimorfismo sexual y además es posible diferenciar el macho de la hembra. Su ciclo de vida está compuesto por 4 estadios: el estadio huevo, larva, pupa y adulto. El tamaño aproximado es entre 2 y 3 milímetros del estado adulto y su genoma pues, fue secuenciado en el año 2000. También el ciclo de vida de este organismo es bastante corto porque, si os fijáis, del estado embrionario al primer estadio larvario serían 24 horas, luego 24-30 hasta el segundo estadio larvario, 24-30 hasta el tercer estadio larvario, 48-60 horas hasta el estado pupa, 100-120 horas hasta el estado adulto, con lo cual no es un ciclo de vida demasiado largo que nos complique trabajar
actividades que, bueno, pues que vayan encaminadas a eso, a ver si la población aumenta o no aumenta o cuál es la velocidad de aumento de esa población a unas condiciones dadas. En cuanto al análisis del modelo, se puede obtener también a partir de grupos de investigación o se pueden comprar cultivos directamente. Hay infinidad de sitios por internet donde podéis solicitar y comprar cultivos de especies de Drosophila melanogaster. No existen requisitos para el uso del modelo, tampoco supone un peligro para la salud y es un modelo también interdisciplinar. En cuanto a las actividades propuestas, pues una muy interesante podría ser observar el desarrollo embrionario, que se hace a través de una práctica que aparece en el libro que está en el listado de recursos de esta diapositiva. Eh, Podríamos también replicar el cultivo. El cultivo de este organismo modelo pues, se hace en unos tubos de plástico. En la parte de abajo del tubo se pone un medio nutritivo y bueno, y para que no se salgan los individuos del tubo, pues la parte de arriba se sella con un algodón. Podríamos también, aparte de replicar el cultivo, hacer la caracterización morfológica del individuo en los diferentes estadios y también diferenciar los sexos. Y también podríamos hacer, si tenemos acceso a conseguir algún mutante, que ese mutante manifieste una característica visualmente distinta de la línea silvestre, pues podríamos realizar incluso también cruces entre una línea mutante y una línea silvestre y observar la herencia de ese carácter, ¿vale? En cuanto a los recursos que se proponen para el desarrollo de estas actividades, en primer lugar tenemos la base de datos que se llama Flybase, que en esta base de datos, igual que en las anteriores, pues tenemos información para protocolos, para los materiales que necesitamos para replicar el cultivo, información sobre la morfología, sobre la anatomía, sobre el ciclo de vida, sobre el genoma, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, debajo de esta base de datos, tengo presentado un libro que se llama Experiments with Drosophila for Biology Courses, que en este libro es muy interesante porque es un libro que está dedicado precisamente a hacer prácticas de laboratorio con Drosophila melanogaster. Entonces, todas estas actividades propuestas como la observación del desarrollo embrionario, la replicación del cultivo, la caracterización morfológica, podemos seguir perfectamente el protocolo que aparece desarrollado en este libro. Si continuamos con los modelos, ya pasamos a un modelo para el reino de las plantas y tendríamos aquí la especie Arabidopsis thaliana, que pertenece a la familia Brassicaceae y es el modelo por excelencia para estudiar la biología vegetal. Es una planta herbácea, es anual, raramente bienal y fuera de nuestras fronteras pues también se encuentra en forma perenne. Sus flores son hermafroditas y su genoma pues está completamente secuenciado. Si pasamos al análisis del modelo, pues se puede obtener a través de grupos de investigación o directamente en la naturaleza. Podríamos buscar en bases de datos, que os la voy a enseñar a continuación, donde se encuentran las poblaciones naturales de esta especie y ir a esa población natural y sustraer algunas semillas o incluso algún ejemplar, siempre que no dañemos o no destruyamos la población al completo y que sea una población grande. No existen requisitos para el uso del modelo, no supone un peligro para la salud y es un modelo también interdisciplinar. En cuanto a las actividades propuestas, pues la identificación morfológica podría ser una primera actividad y para ello podríamos utilizar guías de identificación de plantas. En este caso yo facilito aquí en los recursos un enlace a Flora Ibérica para utilizarla como base para identificar esta especie. También podríamos realizar estudios sobre su ciclo de vida, cultivando esta planta en el laboratorio y sometiéndola a diferentes condiciones como alta iluminación, baja iluminación, etc. Ver si se modifica ese ciclo de vida. Podríamos también intentar replicar el cultivo, hacer experimentos de herencia de caracteres, intentando pues cruzar especies que sean cercanas o si tenemos acceso también a un grupo de investigación que nos facilite pues alguna línea mutante, intentar hacer cruces entre el mutante y el silvestre para ver cómo se heredan esos caracteres
que presenta el mutante. También, como el genoma está secuenciado, podríamos hacer análisis de secuencias de ADN. Y por último, podríamos hacer también, como existen bases de datos de donde se encuentran las poblaciones naturales de esta especie, pues análisis sobre la distribución espacial de las poblaciones de esta especie, pues en la provincia donde residamos, en el país donde vivamos o donde queramos, porque la base de datos que os pongo en los recursos es internacional. En cuanto a los recursos, tenemos, digamos, la base de datos general de Arabidopsis thaliana, que es la que se llama TAIR, ¿vale? Que aquí tenemos información sobre su mantenimiento, su material genético, los mutantes, etc. Luego tenemos la base de datos GBIF, que sería la base de datos de diversidad, donde podemos encontrar las poblaciones naturales de esta especie. Y por último, pues Flora Ibérica para la identificación morfológica, como comentaba anteriormente. En cuanto al último organismo modelo que se ha analizado en este trabajo sería pues, el ratón de laboratorio, que pertenece a la familia Muridae. Por hablar de algunas características, pues en estado adulto mide entre 15 y 19 centímetros. El periodo de gestación dura 19 días si nos paramos un poco en su ciclo de vida. La madurez sexual está entre las 5 y 7 semanas y su promedio de vida está entre los 12 y los 18 meses. El problema que tenemos con este organismo modelo es que para trasladarlo y mantenerlo en un laboratorio necesitamos formación específica y por tanto va a ser difícil que a un laboratorio pensado para la educación secundaria obligatoria, para el bachiller o para la formación profesional, pues pueda tener estos animales en sus instalaciones, ¿vale? Pero, bueno, es un modelo también interdisciplinar y también hay que tener cuidado porque, bueno, los animales de laboratorio ya a esta escala pues pueden ser portadores de ciertas enfermedades que, bueno, que puedan suponer un peligro para nuestra salud. Pero aún así hemos puesto también a actividades, algunas ideas de actividades que se podrían llevar a cabo con este modelo, bueno, ya que el modelo de vertebrado, pues que más se utiliza hoy en día pues, para entender cómo funcionan enfermedades y tratamientos en la especie humana. Y estas actividades serían, en primer lugar, podríamos comparar secuencias de ADN de ratones silvestres con ratones mutados o ratones que hayan mutado para que expresen una enfermedad, ver cómo se ha alterado esa secuencia de ADN, en qué gen o en qué genes y cómo. También podríamos realizar estudios sobre la morfología celular en tumores a partir de modelos creados en este animal. Como comentaba anteriormente, este animal se utiliza mucho para crear mutantes y entender cómo se desarrollan y evolucionan enfermedades como el cáncer. Y tenemos, como aparece especificado en el apartado de los recursos, una base de datos que se llama Mouse Model of Human Cancer, donde he obtenido esta figura 14, que son muchísimas imágenes en las que se representan tumores que se han creado y se han seguido, se ha realizado un seguimiento de ese tumor en ratones, con lo cual podríamos utilizar todas estas imágenes, bueno, pues para analizar también las alteraciones morfológicas que se producen en un tejido sano cuando se desarrolla un tumor de este tipo. El segundo recurso que ofrezco para trabajar con este modelo de laboratorio sería el Mouse Genome Informatics, que es una base de datos en la cual aparece todo lo relativo al genoma de esta especie, cuál es la secuencia, qué mutantes se han creado, cuáles son las secuencias de estos mutantes, etc. Lo que nos ayudaría también a diseñar o a trabajar actividades en las que se comparen secuencias de ADN. Bueno, pues eso ha sido como el resultado principal de esta pequeña investigación sobre qué uso o cómo podríamos utilizar esos organismos modelos en un laboratorio de docencia de tipo educación secundaria obligatoria, bachillerato o formación profesional. Y por lanzar unas últimas ideas a modo de conclusión de este trabajo, decir que es posible diseñar actividades utilizando cualquier modelo de investigación, de modo que es posible también acercar a los alumnos al trabajo en un laboratorio de investigación con modelos, algo que se hace en día a día, y así que los alumnos vean de una forma concreta cómo se hace la investigación hoy en día.
Después que las actividades diseñadas empleando modelos se enmarcan directamente dentro del campo de la biología celular, biología molecular, ecología, genética, entre otras, pero que también necesitamos recurrir de forma transversal a otras disciplinas como las matemáticas o la informática para poder analizar y obtener los resultados que deseamos en esas actividades. El nivel de complejidad del modelo compromete su manipulación. A mayor complejidad del modelo, más difícil es crear actividades manipulativas con ese modelo porque el ciclo de vida es largo, porque incluso necesitamos permiso, etc. Lo que decía anteriormente, a mayor complejidad del modelo, más largo es su ciclo de vida, lo que impide realizar actividades a corto plazo o actividades de crecimiento o de crecimiento poblacional. Y por último, a mayor complejidad del modelo, más difícil es su obtención y mantenimiento en un laboratorio no diseñado para ese fin. Bueno, pues con esto termino mi presentación. Dejo algunas referencias más que completan los enlaces que han aparecido a lo largo de la defensa. Y por último decir que, bueno, cualquier duda que tengáis la podéis dejar como comentario en la web del Congreso y que también tenéis a vuestra disposición pues tanto mis correos electrónicos que utilizo con más frecuencia por si una vez finalizado el Congreso y alguien desea implementar alguna actividad de este tipo en sus aulas, pues puede contactarme sin problema que le ayudaré encantado. Pues muchas gracias por vuestra atención.